La semana pasada nos habíamos quedado en la página 221, en el párrafo que empieza así. Para tratar de combatir la atroz miseria que devastaba Inglaterra, Isabel, estamos hablando de Isabel I, hacia 1603 creó la Ley de Pobres, en virtud de la cual el gobierno se hacía responsable de los indigentes por intermedio de las parroquias. Isabel gobernó entre 1553 y 1603. Y la ley de pobres es de 1601. La ley de pobres que hace Isabel, bueno, pues es una especie de compilación, de recogida de todas las leyes anteriores de pobres que se pueden datar desde 1349, desde la peste negra. ¿Vale? Cuando la peste negra, eh, el rey promulga un estatuto que se llamó, paradójicamente, Estatuto de los Trabajadores, pero entenderéis que no era un estatuto para proteger a los trabajadores, ni muchísimo menos, ¿vale? Es decir, era un estatuto para obligar a trabajar a la gente, que no era lo mismo. Y desde 1351, que es este Estatuto de los Trabajadores, la peste negra es en 1349, desde 1351, como había muerto tanta gente, ya no había trabajadores en el campo, los señoritos no tenían quien le limpiara la casa ni le paseara las ovejas, ¿no? Y entonces, pues el rey, con todo el dolor de su corazón, se vio obligado a hacer un estatuto que impidiera, como diría nuestro anterior ministro de Economía Montoro, que la avaricia de los peones y de los jornaleros generara subidas alocadas de los salarios, ¿no? Eh, que impidiera que se recogieran las cosechas. Entonces, para obligar a los trabajadores a trabajar en los campos de los señoritos, y además a trabajar a los precios de antes de la peste, se promulgó ese Estatuto de los Trabajadores. Desde 1351 en adelante fueron muchísimas las normas que se promulgaron en Inglaterra y en Europa para obligar a la gente a prestar los servicios en las condiciones que a los señoritos le fueran convenientes. Y así bueno, pues desde la prohibición de los vagos y maleantes, meterles en un cepo, castigarles, pegarles una paliza, matarles, cortarles las orejas, marcarlos a fuego, quiero decir, ¿no? Es decir, como al ganado. Hasta el último descubrimiento de esta mentalidad tan altruista, que fueron los workhouses. Los workhouses o casas de trabajo no eran otra cosa que lugares de reclusión con trabajo forzado, ¿no? Que se inventaron para que los que estaban fuera temieran tanto entrar dentro de los workhouses que prefirieran ser explotados en cualquier condición antes que el alguacil o el comisario de la parroquia correspondiente pues te trincara por el campo y te enviara al workhouse. Las fechas en las que estamos funcionando son entre 1400, este Estatuto de los Trabajadores de 1350, entre 1350 y 1400, luego durante el 1500 se hacen una serie de leyes para obligar y castigar, penalizar la vagancia, el cambio de localidad, el que la gente se negara a prestar servicios cuando los señores se los reclamaran, etc. Y ya en 1601, bajo el reinado de los últimos 2 años del reinado de Isabel, se promulga esa ley de pobres que, como dice el texto, en virtud de la cual el gobierno se hacía responsable, entre comillas, de los indigentes por intermedio de las parroquias.
¿Qué quiere decir esto? Que la parroquia, que era en última instancia la que llevaba el censo y sabía quiénes habían nacido, quiénes estaban, quién estaba casado con quién se juntaba con cada cual, ¿no? Dentro de la parroquia, bueno, pues la parroquia iba a gestionar no solamente el control de quiénes había alrededor de la parroquia, sino la condición en la que esa gente estaba. De manera que los que no estuvieran en condición de trabajar porque fueran o muy ancianos o desvalidos o inválidos o tullidos o enfermos o incapaces intelectuales, la parroquia se atendiera a sus necesidades vitales, ¿vale? Mediante la limosna, la caridad o darle un plato de comida o una manta para que durmiera. Pero al mismo tiempo también para censar a los que estaban en posibilidades de trabajar y poner a disposición de la justicia y de la autoridad a estos que estaban en condiciones de trabajar. Entonces nos dice la ley de pobres, en virtud de la cual el gobierno se hacía responsable de los indigentes por intermedio de las parroquias. Se impusieron impuestos a los habitantes para obtener los fondos necesarios. ¿Quién pagaba los impuestos? Claro, no lo iba a pagar el rey, evidentemente, que es un chupóptero por definición. Quienes pagaban los impuestos eran los tenedores de tierra, grandes o pequeños, que pagaban impuestos, suponemos, no tengo información al respecto, pero supongamos que de forma proporcional a su producción o a la extensión de sus tierras. Con esos impuestos se financiaba la parroquia y financiándose la parroquia se financiaba, digamos, toda esa organización. ¿Cuál es el problema? Que cuando se ponen en marcha las leyes de pobres, entonces empieza la huida generalizada de los pobres de un sitio a otro, ¿vale? Es decir, para no ser explotados o para no caer en manos de la parroquia. ¿Y dónde van? Bueno, pues a otra parroquia, donde no les controlaran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 1607, es decir, apenas 5 años, 6 años después de esta ley isabelina, y ya muerta Isabel, ya con su descendiente, con Jacobo, se promulgan una ley que es muy importante, que es la de casas de corrección. Os suena, ¿no? Es decir, de una casa de corrección, y no estamos hablando de corrección moral, ¿no? Sino, bueno, pues para poner orden en medio de todos estos sinvergüenzas que se niegan a cumplir con el mandato divino, ¿no? En 1662 la cosa no tendría mucho éxito y la estampida de pobres sería generalizada. Y en 1662 se promulga una nueva ley que va a ser la ley de asentamiento. La parroquia, lógicamente, según la ley de pobres, se hace cargo de los indigentes, pero de sus indigentes. Cada parroquia se hace cargo de sus indigentes con sus impuestos que recauda entre sus propietarios, ¿vale? Los propietarios que hay alrededor de la parroquia. Esto va a significar un antes y un después, que luego veremos que 200 años después tendrá tremendas consecuencias de una pobreza bestial, la que desencadenará esta situación. Porque para los pobres, para tener derecho a la ayuda parroquial, tenían que estar registrados en la parroquia. Si no estaban registrados en la parroquia, eran no recibían la ayuda parroquial, y si no demostraban pertenecer a la parroquia, eran expulsados. Eran expulsados inclusive mujeres preñadas, para que no dieran a luz en la parroquia que no les correspondía y que significaran una carga para los contribuyentes de esa parroquia. Fijaos el nivel a qué nivel rocambolesco podía llegar la situación, ¿no? Todo para garantizar, digamos, que los pobres que había en cada sitio estuvieran controlados, que supiéramos a quiénes podíamos mandar a trabajar
y a quienes no, y que esa fuerza de trabajo potencial no fluctuara, no fluyera de unos sitios a otros, y que la parroquia que alimentó a un pobre no estuviera beneficiando el trabajo de ese pobre en otra parroquia. Y garantizar que cada pobre tiene su parroquia y cada parroquia su contribuyente y cada contribuyente su mano de obra garantizada mediante la ley de asentamientos. Bueno, se ve que eso no fue bastante, ¿vale? Porque las casas correccionales fueron evolucionando en su finura, en el trato a los que caían en sus manos, y finalmente en 1696, casi un siglo después, es cuando se hace la ley propiamente dicha de los workhouses, que ya venían funcionando desde antes, pero con otros nombres, y a partir de 1696 es cuando entrarán plenamente en vigor y constituirán un hito, al menos en lo conceptual, en cuanto a la degradación de la clase obrera en Inglaterra. Y lo digo en lo conceptual, porque luego veremos más adelante que en la realidad, como diría la ley de Murphy, si algo puede ser mucho peor, no dudes que empeorará, ¿vale? Y acabará el siglo XIX, acabará el siglo XVIII, y la gente echará de menos los workhouses, ¿vale? Como aquellos lugares casi paradisíacos, ¿no? Sí, en los que un trabajador, casi como quien diría hoy, tenía derechos, ¿vale? ¿Sí? Sí, bueno, pues el final del siglo XVIII ya será absolutamente dantesco la situación en la que estarán. Ya lo veremos luego con las leyes de Stingham-Lang más adelante, ¿vale? Bien, pues vamos a retomar entonces, hecha esta breve o no breve introducción, vamos a retomar la lectura otra vez desde el principio. Mari, por favor, comienza tú. Para tratar de combatir la atroz miseria... Para tratar de combatir la atroz miseria, sí tengo, la atroz miseria que devastaba a Inglaterra, Isabel, al final de su reinado, hacia 1603, creó la Ley de los Pobres, en virtud de la cual el gobierno se hacía responsable de los indigentes por intermedio de las parroquias. Se impusieron impuestos a los habitantes para obtener los fondos necesarios. Aquellos a quienes se consideraba capaces de trabajar eran explotados en las workhouses. Los niños eran alquilados a campesinos o a artesanos. Los impotentes, los viejos, eran recogidos en los asilos. El trabajo de las workhouses era extremadamente duro y las parroquias solo socorrían a los indigentes que pertenecían a la comunidad. No se ocupaban de los recién llegados y todavía menos de los vagabundos, entonces extremadamente numerosos. Durante los primeros 40 años del siglo XVII, diversas instituciones de caridad trataron de paliar esta dureza. Se fundaron asilos, hospitales. La religión predicaba entonces el respeto a la pobreza y exigía que los ricos dieran limosna. Y entonces se produce un cambio fundamental, ¿vale? Nos dice la autora, durante los primeros 40 años del siglo XVII, es decir, Isabel había gobernado hasta el 1603, hemos dicho, y en 1603 le sucede Jacobo. Dice, durante los primeros 40 años del siglo XVII, diversas instituciones de caridad trataron de paliar esta dureza. Se fundaron asilos, hospitales, la religión predicaba entonces el respeto a la pobreza y exigía que los ricos dieran limosna. Pero a finales del reinado de Jacobo,
o a mediados del reinado de Jacobo se va a producir un cambio fundamental en lo religioso, en lo económico y que va a tener consecuencias políticas. Continúa, por favor, María. Pero cuando los puritanos asumieron el poder, se produjo a ese respecto una revolución ideológica. Eran pequeños propietarios, artesanos y sobre todo comerciantes. Estos habían luchado contra los monopolios concedidos por el rey que los ahogaban, reclamaban libertad de comercio y estimaban que solo la República podía imponerla. Mientras que Francia, dotada de una burocracia eficaz, supo asociar a la burguesía con el gobierno sin que ése se conmoviera, en Inglaterra, donde la administración era deficiente, estalló un conflicto entre la burguesía vejada y la realeza, en el que ésta fue vencida. En la que esta fue vencida. Es decir, en el siglo XVII se produce en Inglaterra un enfrentamiento entre una burguesía incipiente que está empezando a levantar cabeza, ¿vale?, y una aristocracia apoyada en el trabajo agrícola que cada vez va a ser más menguante y que terminará por desaparecer políticamente en el siglo XIX. ¿Vale? Sí. Pero digamos, 2 siglos antes empieza a dar la cara, digamos, este problema. Y lo empieza a dar la cara, paradójicamente, en forma religiosa, ¿no? Es decir, hay un problema político y religioso que está nublando un conflicto económico y político de fondo. Y es la lucha entre esa burguesía que está apareciendo, de comerciantes, de pequeños empresarios, de artesanos, frente a esa realeza que quiere seguir viviendo en el mundo de Aquiles y que ya no tiene base económica para sostenerse, ¿no? Recordemos que cuando a mitad de este siglo, concretamente en 1649, Carlos I caerá y se producirá la Revolución y la República con Cromwell. Y eso estaba diciendo, sí. Claro, claro, es decir, pensar que cuando lleguemos a... si Isabel gobernó hasta 1603 y su hijo Jacobo, creo recordar, Jacobo y Carlos I hasta 1649, claro, es decir, apenas 40 y pocos años y cae la monarquía. Es decir, cae la monarquía frente a este empuje de una clase social que está reclamando derechos políticos en razón de su poder económico, ¿no? Claro. Continúa, María. Las clases medias se propusieron levantar la economía, pues Inglaterra era en este plano muy inferior a Holanda. El puritanismo hizo un esfuerzo por adaptar el cristianismo a una sociedad industrial y comercial dominada por el espíritu de competencia. Subrayó esencialmente el precepto: el que no trabaja, no come. Y vosotros creíais que eso lo habían inventado los rusos. Fijaos cómo son las cosas. El que no trabaja, no come. Pues ¿sabéis de dónde es esa frase? De San Pablo. ¿Vale? De San Pablo, de la segunda carta a los Tesalónicos, capítulo 3, versículo 10. ¿Vale? El que no trabaja, no come. ¿Vale? Y fijaos si su historia que llegó hasta la Revolución Rusa. Pero en este caso, digamos, los puritanos hacen suyo, digamos, ese precepto. Trabajar es una obligación divina, y el cumplimiento de esa obligación divina, que por ser divina es moral, ve sus resultados en 2 cosas. En el cielo, por supuesto que no lo veremos, pero en los bienes materiales, que son el resultado del trabajo, el esfuerzo y el ahorro. No hay mejor garantía para llegar al cielo que una bolsa bien llena. Una bolsa bien llena demuestra que he sido trabajador, que he sido prudente,
que he sido ahorrativo, he estado a pan y cebolla y he dedicado todas mis horas libres a rezar y no a ir a la taberna. ¿Vale? Este es Bueno, esto es la vitrina. La realidad es económica. Claro. Muy bien. Adelante, el que no trabaja no come. Adelante, María. Todos los predicadores insistieron en el deber de trabajar, pues los burgueses estimaban que la pereza y la embriaguez eran las que frenaban el progreso. No hay peor condición que la del perezoso, escribía en 1632 Elizabeth Jocelyn. Dios lo considera un zángano inútil, incapaz de servirlo, y por extrema pobreza el mundo lo condena. Las virtudes religiosas y morales más elevadas consistían en hacer buenos negocios. La mejor manera de rezar era trabajar. El trabajo era una especie de sacramento y el lucro, la señal de una elección divina. Es decir, dice, la mejor manera de rezar, fijaos qué bien escrito está, la mejor manera de rezar es trabajar, ¿vale? Y el lucro, la ganancia, el beneficio, es el signo de que Dios te está mirando con buenos ojos, no porque hayas tenido la ganancia, sino porque como has trabajado, evidentemente has gastado poco, has rezado mucho, y por tanto pues has ahorrado todo lo que te ha sobrado, ¿no? ¿Cómo le da la vuelta para llevarse el gato al agua? Claro, sí, sí, porque además, hombre, no es justo lo que voy a, no es del todo justo lo que voy a decir, ¿vale? Pero aquí cuando estamos hablando de trabajar, principalmente estamos hablando del trabajo de los demás, ¿vale? Pero digo que no es justo porque estamos en los inicios del capitalismo y estamos en los inicios de la burguesía. Y en estos inicios el burgués es lo que hoy llamaríamos un emprendedor, ¿vale? Es decir, al final es un pobre desgraciado que se mata a trabajar, ¿vale? Y lógicamente, pues explota hasta la última gota de sangre a cualquier desgraciado que se le pase por delante, evidentemente, ¿vale? Pero no es un mero zángano que vive a la espalda, a la chepa de los demás. Él también es un autoexplotado, ¿vale? En esto. Lo que ocurre es que si en esa autoexplotación cuenta con ayuda de otros miserables, pues bueno, pues qué mejor, ¿no? Pues todos al cielo, diría, diría nuestro emprendedor, ¿vale? Continúa, Mari. Se tachó a los pobres de imprevisión y de pereza. Hubo una negativa a alentar esos vicios. La mendicidad fue condenada por inmoral. En lugar de limosna se practicó el préstamo por interés. ¿Lo ves? ¿No? Claro. ¿Cuál era el problema con los hospicios o con las casas de caridad de la Iglesia Católica? Pues que digamos, dirían los puritanos, que generaban perezosos, si resulta que el mendigo obtiene la limosna en la escalera de la parroquia, ¿por qué va a ir a trabajar 12 horas al sol al campo del Señor? Cuando resulta que lo que le va a llevar al cielo es el trabajo. Tendremos que velar por su alma y hacerle trabajar, pues dad menos caridad y más palos, ¿no? Menos caridad y más palos para que vayan a trabajar al campo, ¿no? o al workhouse, ¿vale? Evidentemente, es decir, hay una gran hipocresía detrás de todo esto. Pero bien, como decía Pepa, mirad cómo lo ideológico y lo religioso se va articulando, ¿no? Alrededor de un interés económico, personal y estatal, ¿no? Porque al final quienes pagan impuestos y quienes sostienen a la corona pues son esta gente, claro, ¿vale? No van a ser los mendigos, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Los mendigos como mucho les podrá sacar fuerza de trabajo, ¿no? Continúa, Mari.
Los viejos necesitados padecieron. Por el contrario, en la burguesía, la vejez se valorizó. Como se ha visto en la Edad Media, la familia como tal no fue idealizada. En cambio, lo fue en las clases medias, de las que salieron los puritanos. El abuelo era un símbolo y su encarnación fue respetada. Ya en el siglo XVI, los padres exigían de sus hijos una estricta obediencia. El casamiento les era impuesto. Se llegó a casar a un niño de 5 años con una niña de 3. En el teatro isabelino se veía luchar a los jóvenes por la libertad de la elección matrimonial. Entre los puritanos de esa época, el principio de autoridad se afirmó más explícita y rigurosamente que nunca. Digamos que desde la época isabelina, que era 100 años anterior, a esta época puritana se produce una regresión en lo social. ¿Vale? Sí. Mientras que tampoco es que en la época de Isabel estuvieran en el paraíso de los derechos humanos, ¿no? Sí, pero paradójicamente en el siglo XVII se produce una regresión moral en cuanto a la rigidez y a la violencia que se aplica contra el pobre, contra la infancia y los derechos de los mayores con respecto a los niños, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Continúa, María. En 1606, la Convención Anglicana adoptó la idea de un francés, Baudin, cuya obra acababa de traducirse. Los padres deben tener derecho de vida y de muerte sobre los hijos. Fijaros qué tremendo. 1000 años después de que el derecho romano dijera eso no puede ser, ¿vale? ¿No? Sí, volvemos otra vez a la cantinela, ¿no? de este tipo de relaciones familiares, ¿no? Continúa, Mari. El soberano debe ser un padre para sus súbditos, afirmaban los puritanos, y el jefe de familia debe tener sobre esta poderes soberanos. Hubo numerosos sermones sobre el gobierno de la casa y la autoridad que debía reconocerse a las gentes de edad. Liberados de las pasiones, por lo menos eso se pretendía, estos practicaban, por así decir naturalmente, el ascetismo al cual los puritanos querían que se conformara la vida. Eran un ejemplo que imitar. Y puesto que todo logro es signo de bendición divina, la longevidad parecía una prueba de virtud. Por todas estas razones, los ancianos eran venerados entre los puritanos. Cuando llegaron al poder, trataron de imponer su moral a todo el país. Hicieron cerrar los teatros, que eran a sus ojos lugares de perdición. No ibas a ver tú comedias de Shakespeare en época puritana, hombre, ¿no? ¿Te pegaban una paliza? Sí, efectivamente. Sí, veis una regresión en todas las costumbres que se produce en estos años, con la excusa evidentemente religiosa. Gracias, Marí. Bueno, pues finalmente luego llega la monarquía es expulsada, llega la república, la revolución, y después de la revolución Cromwell cae también en 1658, llega la restauración en 1660 y se intenta un nuevo juego político, ¿no? Que ahora veremos. Continúa la lectura, Mercedes, por favor. La restauración reaccionó violentamente contra ellos. Fue un acontecimiento cuando volvió a abrir los teatros, donde por primera vez los papeles de mujer
fueron representados por actrices. Los autores que durante 30 años escribieron sobre la escena, los espectadores que los aplaudían pertenecían a un grupo de gentilhombres muy restringido. Esos aristócratas hollaron los valores burgueses que habían exaltado los puritanos. Su teatro duro, cínico, se burló de la virtud en todas sus formas. En particular, se desencadenó contra la vejez. En las piezas isabelinas, los jóvenes luchaban por su libertad, pero las gentes de edad eran descriptas con una mezcla de simpatía e ironía. A finales del siglo XVII pulularon las comedias que ilustraban el conflicto de las generaciones. Una de las más significativas es Love for Love, de Congreve. Los enamorados Valentín y Angélica tenían uno por padre, la otra por tío, a viejos odiosos y ridículos. Forensin es analfabeto, malhumorado, supersticioso, pretende entender la astrología, la quiromancia y profetiza sin cesar con pedantería. Su joven mujer lo engaña. Su sobrino le dice groseramente lo que piensa y lo pone en ridículo. En cuanto a Samson, es un padre desnaturalizado. Para castigar a Valentín por sus prodigalidades, quiere obligarlo a ceder su herencia a su hermano menor, Ben, un marino que acaba de volver al hogar. Solo con esta condición pagará las deudas del mayor. Valentín se ve obligado a ceder, pues sus deudas son urgentes y debe pagarlas si quiere casarse con Angélica. Sin embargo, enfrenta a su padre en una escena violenta en que le reprocha su avaricia, la dureza de su corazón. El padre le habla con una increíble arrogancia. ¿No puedo hacer lo que quiero? ¿No sois mi esclavo? ¿No os he engendrado? ¿Habéis venido voluntariamente al mundo? ¿No he sido yo quien con la legal autoridad de un padre os he hecho entrar? ¿Veis el argumentario, ¿no? Es decir, no te he hecho nacer yo, eres mío, pero eres mío como es mío el camastro, como es mío el perro, como es mío el burro, ¿no? que está en la finca, ¿no? Continúa, Mercedes. Para colmo, pretende casarse con Angélica. Ella finge aceptarlo y se las arregla hábilmente para hacer pagar al padre las deudas del hijo sin que éste renuncie a la herencia. Entonces se le ríe en las narices. Nunca he cesado de amar a vuestro hijo y de detestar vuestra naturaleza rencorosa. Tenéis aún más defectos que él virtudes, y por grande que sea mi alegría ante la idea de vivir feliz a su lado, siento casi otra tanta por haberos castigado. Valentín le hace eco, se regocija patentemente de la derrota de su padre. Este esquema se encuentra en muchas otras piezas. El joven, cuya superioridad se afirma durante los 4 primeros actos, triunfa en el quinto. La hostilidad tradicional contra la edad apesadumbrada alcanza una violencia hasta entonces desconocida. Hijos e hijas claman su rebeldía. Niegan todos los valores morales y sociales impuestos por los puritanos. Cuando llega la Restauración, digamos, se produce también de la mano de la revolución política y del cambio de poder económico, se produce también, lógicamente, una, entre comillas, revolución intelectual, ¿no? en lo social y en la manera de exponer las relaciones familiares. Paco, por favor, continúa tú. En el siglo XVIII, pasamos otro siglo más adelante. En el siglo XVIII, en toda Europa la población aumenta y se rejuvenece gracias a una higiene mejor.
Una encuesta hecha en Villeneuve-de-Rivière, en los Cominges, muestra que después de 1745, la mortalidad de los jóvenes, que era de 15 a 20 individuos por año, bajó a 3 o 4. Al mismo tiempo, el mejoramiento de las condiciones materiales favoreció la longevidad. Muy raros antes de 1749, los hombres de 80 años y aún los centenarios se multiplicaron. Pero ese progreso solo se manifiesta en las clases privilegiadas. En 1754, un autor inglés observa, hablando de los campesinos franceses: es una especie de hombres que comienza a decaer antes de los 40 años, por falta de un descanso proporcionado a sus fatigas. En 1793, un inglés que viaja por Europa escribe: a pesar de las enfermedades que les causan los excesos de la buena mesa, la falta de actividad y el vicio, viven 10 años más que los hombres de una clase inferior, porque estos están gastados antes de la edad para el trabajo, la miseria, la fatiga, y porque su pobreza le impide preocuparse lo que necesitan para su subsistencia. Fijaos qué descripción tremenda, ¿no? La que hace este viajero. Dice, los ricos, pese a las barbaridades que hacen comiendo, bebiendo, a no hacer ejercicio, es decir, a estar siempre holgazaneando, viven 10 años más que las clases pobres por las condiciones brutales en las que tienen que sobrevivir, ¿no? Continúa, Paco. En la medida en que los explotados lograban sobrevivir hasta una edad avanzada, su vejez los condenaba a la indigencia. Desde el siglo XIV habían aparecido en Europa central unas sociedades mutuales de previsión. En Francia tuvieron una existencia clandestina y difícil. La ley de Le Chapelier las prohibió, como a todas las agrupaciones profesionales. Sus medios eran de todos modos insuficientes. El viejo que no era mantenido por su familia solo podía contar con los auxilios que le dispensaba la Iglesia. Dice, en Francia, estas sociedades mutuales y de previsión que empiezan a surgir, que no son otra cosa que pequeños grupos de gente que se ayuda entre ellos alrededor de las parroquias, ¿no? Dice, tuvieron una existencia clandestina y difícil. Se las prohibió, como a todas las agrupaciones profesionales, cuando se produce la revolución, el paso del feudalismo a la edad contemporánea. Pero nos dice, pero más allá de ello, los medios con los que contaban estas agrupaciones de socorros mutuos eran muy escasos, eran insuficientes. El viejo que no era mantenido por su familia solo podía contar con los auxilios que le dispensaba la Iglesia. Continúa, Paco. En Inglaterra se habían desarrollado las mutuales. En la segunda mitad del siglo XVIII, la corriente sentimental que influyó en todo el pensamiento europeo hizo que la opinión se conmoviera ante la miseria. Se comprendió que la responsabilidad de esta incumbía a la sociedad y no al propio indigente. Es tremendo leer este párrafo hoy. Que esto lo entendiera, digamos, que este concepto fuera claro para un burgués del siglo XVIII y que hoy sigamos diciendo que el que no trabaja no come, ¿no? Llama poderosamente la atención. Demuestra el enorme peso que tiene el interés económico sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra moral, ¿no? Nos dice, se comprendió que la responsabilidad de esa miseria, ¿no?, incumbía a la sociedad y no al propio indigente. Claro, es que en 1750 Rousseau ha escrito sus discursos, se está escribiendo el contrato social,
Y la sociedad francesa, que es la punta de lanza de la intelectualidad europea, está reflexionando seriamente sobre las causas de la pobreza y las causas de la violencia en la política. Claro, 30 años después llegará la Revolución Francesa, ¿no? O 40 años después. Sí. Pero mucho antes de que llegue la Revolución Francesa, hay ya una preocupación en la comunidad que hace escribir a gente como Rousseau que al primero que se le ocurrió, cosas como esta, ¿no? Que al primero que se le ocurrió cercar los campos habría que matarlo, ¿no? ¿Vale? Estamos en la época de los enclosures, estamos en la época en la que el capitalismo empieza a poner valles al campo y en la que se empieza a castigar, por ejemplo, a la gente que va a recoger lo que ha quedado después de la cosecha. Y mandatos bíblicos como el de permitirás que el pobre recoja las mieses que queden después de la cosecha, un mandato bíblico como ese será perseguido por la ley, porque tú no puedes permitir que los pobres se beneficien de un gusano que haya sobre la tierra, porque si se beneficia de ese gusano, ¿qué incentivo va a tener para aceptar el trabajo y el salario que le ofrecen? Hay que incentivar a los pobres a que trabajen con denuedo. ¿Y qué mejor incentivo, va a decir Bernard de Mandeville en 1720? ¿Qué mejor incentivo hay para un pobre que una barriga hambrienta? Sí. Este es digamos, el conflicto que se está generando en la sociedad. Hay, por una parte, una burguesía tanto industrial como, más que industrial, manufacturera y capitalista terrateniente, que quiere apoyarse sobre una masa ingente de pobres hambrientos para poder hacerles trabajar y explotarles, y hay una pequeña burguesía intelectual que está empezando a formular un nuevo tipo de planteamientos. Todo esto está ocurriendo entre 1720 y 1760, ¿no? Al menos en Francia, en Inglaterra, en los lugares donde este tipo de discusiones políticas se tenían. Nos dice la autora, en Inglaterra se habían desarrollado las mutuales. En la segunda mitad del siglo XVIII, la corriente sentimental que influyó en todo el pensamiento europeo hizo que la opinión se conmoviera ante la miseria. ¿Sabíais vosotras que entre 1710, 1720 y 1800, la estatura de los europeos, la estatura media de los europeos bajó entre 15 y 20 centímetros? 15 y 20 centímetros. 10 centímetros para los hombres, básicamente, y 20 para las mujeres. La estatura, Los que sois de biología o de medicina, sabéis que eso es hambre en los primeros 5 años de vida. ¿Vale? Eso es hambre crónica, no es que el niño pasó, no es que el niño no me comía, no. Es hambre crónica, hambre de la madre lactante y hambre del niño entre los primeros 5 años de vida. Los que han sobrevivido a la mortalidad, que en esa época el 50% de los niños morían, no superaban los 5 años, ¿no? Los que superaban los 5 años de edad eran niños deficientes físicamente en cuanto a la estatura y a su desarrollo. Y se produce a lo largo de ese siglo una pérdida de estatura en los hombres de 10-12 centímetros y en las mujeres de entre 10 y 20 centímetros. En toda Europa, En toda Europa. Continúa, Paco. La ley de 1782 dio a las parroquias la facultad de agruparse
en uniones para percibir y emplear el impuesto a los pobres. El Estado parecía reconocer que todo hombre tiene derecho a la existencia. Es lo que afirmaron en 1785 los magistrados reunidos en Spiegelland. Si un hombre no puede ganarse la vida trabajando, la sociedad debe garantizar su subsistencia. Detente un momentito. Primero, tachar lo de 1795, las leyes de Spiegelland. Lo vuelvo a leer, Paco, porque merece ver los matices, digamos, de este asunto. La ley de 1782 dio a las parroquias la facultad de agruparse entre varias parroquias, para percibir y emplear el impuesto a los pobres. El Estado parecía reconocer que todo hombre tiene derecho a la existencia. Y dice la nota a pie de página, lo que no impide en esa época la atroz explotación de los niños en fábricas y talleres, ¿no? Es decir, digamos, es compatible, digamos, este espíritu bien pensante, ¿no?, con la explotación más infame de hombres, mujeres y niños en los talleres que están empezando a desarrollarse al final de la manufactura. El Estado parecía reconocer que todo hombre tiene derecho a la existencia. Es lo que afirmaron en 1795 los magistrados reunidos en Spiegelland, al sur de Inglaterra. Si un hombre no puede ganarse la vida trabajando, la sociedad debe garantizar su subsistencia. ¿Qué decían los acuerdos de Spiegelland? Los acuerdos de Spiegelland funcionaban como una especie de impuesto negativo. Decían los funcionarios, estos magistrados, toda persona que perciba menos de una cantidad X de dinero recibirá de la parroquia el resto, hasta esa cantidad X. Es decir, se establece, digamos, como diríamos hoy, la parroquia establece, Spiegelland establece un salario mínimo vital. ¿Vale? Un salario mínimo vital. Pero no en forma de dinero, sino como concepto. Decimos 1.000 euros. ¿Vale? No, perdón, eso no sería... 400 euros, no seamos tampoco bolivarianos. 400 euros. Toda persona que gane menos de 400 euros, supongamos 200, es una persona que hace trabajos esporádicos cuidando a un anciano 2 horas a la semana, ¿vale? Gana 200 euros. Los otros 200 se los da la parroquia. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Que ningún sueldo superó los 400. Porque decían los empleadores, ¿para qué te voy a pagar más si el resto te lo va a dar la parroquia? Y entonces, el salario mínimo vital, que tendría que haber funcionado como un suelo para los ingresos y para garantizar que no hubiera pobreza, indigencia, se transforma en un techo. ¿Por qué? Porque los ingleses, que tontos no eran, serían social bienpensantes y moralistas, pero tontos no eran, junto con las leyes de pobres, junto con los workhouses, junto con las leyes de asentamiento y junto con las leyes de Spiegelland, sacan lo que nosotros llamamos, porque aquí en España también se hizo, que aunque no hablemos inglés tampoco somos tontos, las leyes antigermanía, que en castellano es las leyes antiasociacionismo. He dicho antigermanía porque creo que en Valencia se dice así, ¿vale? ¿Verdad? Sí. Y es que son leyes muy propias de la terreta, ¿vale?
¿Vale? Sí, son leyes que persiguen la posibilidad de que los trabajadores hagan pactos entre ellos para ponerse de acuerdo e impedir que los patrones les exploten. ¿Y por qué? Porque si algo le tenían miedo los ingleses, ¿en qué fecha? Os lo voy a decir. En 1799, que es cuando se promulgan las leyes antiasociacionismo, si algo le tenían miedo los ingleses, y bastante más miedo que a un desempleado o a un mendigo, era la Revolución Francesa. Y en 1799 Napoleón estaba paseando sus ejércitos por toda Europa. Y Inglaterra estaba esperándose una invasión en cualquier momento. Y sabían que un levantamiento obrero o un levantamiento campesino en Inglaterra podía poner en serios aprietos a la corona y al Estado. Y entonces se hacen todas estas leyes que, por un lado, le dan un mínimo de subsistencia a la gente para evitar la revuelta, y por otro lado, persigo penalmente cualquier asociacionismo que ponga en peligro el orden político y policial del reino. Ya veis, religión, política, economía, sindicato, guerra, relaciones internacionales, es un pack. En 1780 y hoy. ¿Vale? Es un pack. Cuando cualquiera de estas normas se pone en funcionamiento, siempre hay que verla en relación con todas las otras. Pues bien, las leyes de Spinhamland definen junto las leyes de Spinhamland, que son de 1795, y las leyes antiasociación de 1799, y las leyes de asentamiento de 1660 y los workhouse de finales de 1690, es todo un paquete destinado al control de los pobres para hacerlos explotables y dóciles, sometidos al mando a la parroquia y al patrón. Y ahora digamos, y ahora pongámosle números a la ley de a los acuerdos de Spinhamland. ¿En qué consistía ese salario mínimo vital? Que yo antes dije irónicamente 400 euros. ¿Vale? Consistía básicamente en 4 kilos de pan. 4 kilos de pan. De pan de comer, pan. ¿Vale? Las leyes de Spinhamland definen que todos los salarios que no le permitan al trabajador comprar entre 3,5 kilos y 4 kilos de pan por semana tendrán que ser completados por la parroquia. 4 kilos de pan para los hombres trabajadores, ¿vale? Para los hombres trabajadores, y si tienen familia, con el otro adulto, 8 kilos de pan. Y si tienen niños, a repartírselo con los niños. Estamos hablando de un salario que garantice, hoy lo sabemos, 1.500 calorías por persona por día. Para la ropa que necesitara la persona o para la manta para abrigarse o todo esto, la caridad de la parroquia lo ha arreglado. Esa es la línea en la que se definía la pobreza inadmisible en 1795 mediante los acuerdos de Spinhamland. Y además, insisto, funcionó de una manera perversa, no como un suelo salarial. Porque fijaos, si hubiera permitido el gobierno inglés las trade unions, si hubiera permitido a los trabajadores sindicarse o asociarse,
esos 4 kilos de pan habrían funcionado como el mínimo a partir del cual cualquier empresario que quisiera contratar a alguien tenía que pagar. Y cualquier trabajador le hubiera dicho, oye, no, yo no voy a trabajar a tu finca porque para los 4 kilos de pan que tú me estás ofreciendo ya me lo dan en la parroquia. Pero al impedirle a los trabajadores poder asociarse y hacer fuerza común, actuó como techo. Y redujo a la miseria a toda la población campesina. Y además, sin posibilidades de emigrar a buscar mejores posibilidades. Porque como la ayuda estaba vinculada a tu filiación parroquial, si tú te ibas de la parroquia, quedabas inerme completamente y expuesto bueno, pues a morirte de hambre en cualquier sitio. Solo las personas más aguerridas y más audaces, en una época de plena expansión industrial, fueron las que se atrevieron a abandonar sus parroquias e irse, por ejemplo, a Manchester, a Liverpool, donde los salarios que se estaban pagando, descontados los alquileres, los costes y transportes y todas las cosas que les cobraban, les podían merecer la pena. Pero la mayor parte de la gente, los que tenían con cargas familiares o con ancianos a su cargo o con niños o con tal, pues se tenían que quedar en la parroquia con sus 4 kilos de pan. Con sus 4 kilos de pan. Esos son digamos, el dibujo de estas leyes de pobres que terminan o que casi terminan con Spinhamland en 1795, pero decíamos, las cosas si pueden ir peor, irán, ¿verdad? Peor, ¿sí? Bien, no os preocupéis, porque en 1834 el liberalismo benzamiano y tan pragmático decidió que esto de la caridad era una trampa de la pobreza, y entonces se derogaron absolutamente todas las leyes de pobres, ¿no? Se derogaron las leyes de Spinhamland, se promulgó una nueva ley de pobres que dejaba completamente inerme a la gente ante su situación de pobreza y la ponía atada de pies y manos ante los empleadores. Si faltaba un paso más en la degradación humana, la tuvimos en los siguientes primeros 50 años del siglo XIX, en plena revolución industrial. Pero falta todavía algunas páginas para llegar. ¿Vale? Continúa, Paco. Perdona, Jorge, pero entonces las leyes antigermanía son de esta misma época de Spinhamland. 1799, son 4 años después de... Y son leyes básicamente antijacobinas, son leyes destinadas a detectar, prevenir y castigar penalmente cualquier movimiento subversivo o alzamiento de obreros o de campesinos por temor no a que no quieran trabajar, sino por temor a que se les ocurra hacerse afrancesados. Y una huelga, Claro, claro. O que hagan pacto con los franceses, ¿no? ¿Vale? Son leyes, además se llaman así, antijacobinas, ¿vale? Sí. Sabéis que los malos de la Revolución Francesa, pobrecitos, además duraron 2 telediarios, pero los malos de la Revolución Francesa eran un grupito que eran los jacobinos, ¿no? Y pobrecitos, y pues eso, duraron 2 telediarios, ya se ocuparon siguen siendo los malos. Siguen siendo los malos, pobrecitos, sí, pero los burgueses los barrieron en los primeros 2 años, ¿no? pues, Muy bien. Adelante, Paco.
Es lo que afirmaron en 1795 los magistrados reunidos en Spiegelland. Si un hombre no puede ganarse la vida trabajando, la sociedad debe garantizar su subsistencia. La asistencia pública fue reformada en este sentido y la miseria de los inválidos, de los ancianos, se atenuó un poco. Además, se multiplicaron las coaliciones obreras para luchar contra los patrones, pero también para asegurarse mutuamente contra el desempleo y la enfermedad. Las leyes anti-Germanía tenían que venir inmediatamente, ¿vale? Sí, en cuanto se multiplican las asociaciones obreras, pues las asociaciones obreras hay que prohibirlas, ¿vale? Continúa. En las clases privilegiadas, los hombres de edad se beneficiaron del suavizamiento general de las costumbres. Gracias a los progresos técnicos, la vida material se hizo en Francia y en toda Europa más confortable y menos fatigosa. Viajar, por ejemplo, ya no era una prueba tan penosa. La vida social, más compleja, exigía cualidades de inteligencia, experiencia y menos esfuerzo físico. Así, el mariscal de Saxe ganó Fontenoy a pesar de tener gota. El tiempo de la vida activa se alargó. Los sexagenarios intervenían en la vida social, iban al teatro, frecuentaban los salones. Como en el siglo anterior, una buena memoria hacía apreciable su trato. Fontenelle tenía más de 90 años cuando los jóvenes escuchaban sus relatos con estupefacción. Cuando decía, estaba yo en casa de Madame Lafayette, vi entrar a Madame de Sévigné. Era como hablar con un fantasma, causaba maravilla. Nadie se asombraba demasiado cuando hombres de edad se casaban con mujeres mucho más jóvenes que ellos, como le sucedió a Marmontel, a Marivaux. La burguesía, en ascenso, creó una ideología que valorizó la vejez. Gracias, Paco. Magdalena, continúa tú, por favor. En Inglaterra. En Inglaterra, sobre todo, el progreso de las técnicas entrañó el desarrollo de la industria, las finanzas y el comercio. La nueva clase, rica, poderosa, tomó orgullosa conciencia de sí misma y se forjó la moral que le convenía. En Londres, desde finales del siglo XVII, se multiplicaron las sociedades, las asambleas, los cafés, más de 3000, donde se forjaba, a través de las conversaciones, la figura del hombre nuevo. Puede considerarse que Steele y Addison fueran sus padrinos. El Tatler y sobre todo el Spectator se dedicaban a reformar al hombre de otros tiempos, a promover un tipo inédito que se encarna sobre todo en el comerciante. El Tatler y el Spectator eran las revistas de la época, ¿no? Eran semanarios, ¿no? Continúa. Este es el amigo del género humano, el aventurero y el héroe del siglo. Pero es un héroe pacífico, cuyo bastón reemplaza a la espada. Y nos dice, estas revistas se dedicaban a reformar al hombre del otro tiempo, al antiguo aristócrata, y a promover un tipo inédito que se encarna sobre todo en el comerciante. El comerciante, fijaos qué bárbaro, ¿no? El comerciante es el amigo del género humano, el aventurero y el héroe del siglo. Pero es un héroe además pacífico, cuyo bastón reemplaza a la espada. Y así tenéis a todos estos héroes pacíficos, amigos del género humano, yendo en las cañoneras británicas, ¿no? A repartir su filosofía por el mundo, ¿no? Y allí donde el comercio no llegaba ni el libre cambio, pues llegaba la cañonera, ¿no? Continúa, Magdalena. Huye de la ostentación. Es sencillo y busca la utilidad más que la pompa. No le gusta la vida mundana, lleva una vida retirada, preferentemente en el campo. Pone la moral por encima del arte. El teatro refleja ese cambio de una manera sorprendente. Contra la capilla que lo había tomado por su cuenta, se inició a finales del siglo XVII una cruzada de moralidad. La austeridad puritana ya era entonces un pasado lejano,
No había necesidad de defender la posición contraria. La audacia de los autores en boga terminó por escandalizar a la opinión pública. Sellier, pastor, periodista y panfletario, escribió contra ellos un libelo que tuvo un éxito considerable. A pesar de eso, 2 años más tarde, Congreve obtuvo un triunfo con El tren del mundo, pero después se cayó. El teatro se hizo moral y sentimental. Mostró viejos criados abnegados, padres e hijos que se animaban. Todos los personajes eran simpáticos. Estas tendencias se difundieron en Francia. El hombre nuevo es filósofo, profesa una moral laica y humanitaria cuyo propagandista más escuchado es Diderot. Uno cuando lee estos textos de la época, ¿no?, de finales del siglo XVIII, uno se imagina a los franceses, a los ingleses y a los holandeses yendo con una lupa, un telescopio y un libro de notas para hacer dibujos en las islas Fiji, ¿no? Y claro, y no ves a la matanza de indígenas, ¿no?, que hacen los militares que van con ellos detrás, ¿no? Sí, es el filántropo, ¿no? El filántropo que va por delante investigando y haciendo filosofía y ciencia natural, ¿no? Continúa, Magdalena. En realidad, el siglo XVIII en Francia fue sombrío, atormentado, presa de los desórdenes y los conflictos que desembocaron en la Revolución. Se desarrolló entonces una literatura que pinta al hombre con severidad e incluso con maldad. El abate Prévost, Marivaux, Laclos, Sade. Sin embargo, la burguesía profesa el optimismo. Del hombre, cuya encarnación más perfecta cree ser, hace una apología conmovida. La naturaleza humana es buena, todos los hombres son hermanos. Cada uno debe respetar la libertad y las opiniones de su prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, por el amor de ti mismo, se convierte en el precepto fundamental de la moral. Y la noción de prójimo se amplía. El siglo XVIII explora el espacio y el tiempo. Ya no es más el reino del adulto civilizado solamente. Se interesa por los salvajes. Rousseau recuerda a los adultos el niño que ha sido, y ellos se reconocen en él. Las madres amamantan a sus hijos. Desde el comienzo del siglo, el látigo tuvo adversarios y fue suprimido en 1767. El niño desempeñó un papel mucho más importante en la familia. Los adultos se reconocen en el viejo que serán. El hombre de edad cobra incluso una particular importancia porque simboliza la unidad y la permanencia de la familia. Esta, mediante la transmisión de las riquezas, permite su acumulación. Es la base del capitalismo, al mismo tiempo que el reino donde florece el individualismo burgués. El siglo XVIII es un siglo en el que colisionan, como en un choque de trenes, finalmente pues dos poderes económicos en una disputa política. La antigua aristocracia del antiguo régimen, que no se quiere ir, y una burguesía ascendiente cada vez más culta, cada vez más ilustrada, con cada vez más dinero, cada vez más poder político, tanto poder político que cada vez que un rey quiere hacer una guerra, pues le tiene que ir a pedir dinero a los burgueses para poder comprar armas o fabricar barcos, porque como se lo tenga que ir a pedir a los aristócratas, vamos, si los aristócratas le podrán dar 4 ovejas y unos cuantos siervos, pero si necesitas dinero para fabricar barcos o armas, pues al final van a ser los burgueses los que te resuelvan la papeleta. Claro, y si los burgueses financian la corona, pues los burgueses también quieren representación política y quieren participación en las decisiones. Faltaría más, ¿no? Digamos, se produce, digamos, a lo largo del siglo XIX, del siglo XVIII, este choque entre estos dos grupos económicos y políticos, y la burguesía viene también con su ideario. Un ideario, por supuesto, político, que no tiene que ver con el ideario del antiguo régimen. Quieren derechos, quieren garantías, quieren constitución, quieren seguridad jurídica,
quieren seguridad en los contratos, quieren que haya garantías con respecto a los reos y a las acusaciones, que no se pueda encarcelar a nadie sino en virtud de una acusación pública conocida previamente, faltaría más, ¿no? En fin, todas esas cositas que hoy parecen como que son normales, ¿no? O que deberían serlo, pero que en el siglo XVIII la aristocracia sigue siendo la regenta de la sociedad y la que decide sobre las leyes y los castigos con respecto a todos sus súbditos. Y frente a ello, la burguesía está desarrollando todo este imaginario. Cuando vosotros leéis a los ilustrados franceses, o leéis a Rousseau, o leéis a los filósofos británicos, estáis leyendo este nuevo pensamiento que se está fraguando frente al autoritarismo, al absolutismo del modo antiguo. Lógicamente, cuando la aristocracia caiga, esta burguesía querrá erigirse con los mismos privilegios que tenía el poder saliente. Pero eso es otra historia, eso vendrá en el siglo siguiente, ¿no? Continúa, por favor, Magdalena. El jefe de la familia, envejecido, sigue siendo el que detenta sus propiedades y goza de prestigio económico. El respeto que inspira adopta una forma sentimental. En efecto, el siglo es sensible. Se busca la verdad con el corazón. Se exalta la virtud, abundan los cuentos morales. Son tratados de humanidad. Se atienden con complacencia a los débiles, el niño pequeño, el abuelo. Marmontel conmueve a sus contemporáneos contando su infancia rústica. Evoca a las abuelas. A los 80 años de edad todavía vivían bebiendo junto al fuego su traguito de vino y recordando los viejos tiempos. Greuth pintaba viejos y provocaba emociones enternecidas. La vejez de Voltaire aumentaba su irradiación. Lo llamaba el patriarca de Ferney. De julio de 1789 a julio de 1790, en todas las fiestas de la Federación se rendían honores a los viejos. Ellos presidían. En la fiesta del 10 de agosto de 1793, 86 ancianos llevaron los estandartes de los 86 departamentos. Este sentimentalismo tuvo algunas consecuencias prácticas. Se estimuló la beneficencia. La palabra fue inventada por el abate Saint-Pierre para sustituir por una idea laica la idea religiosa de caridad. Se consagró toda una literatura al problema de la mendicidad. Los diarios establecieron secciones donde se citaban ejemplos de beneficencia, rasgos de humanidad. En 1788, la lista de las sociedades de beneficencia ocupaba 2 gruesos volúmenes de la Bienveillance Française. Las mujeres, sobre todo, piden limosna y distribuyen auxilios. Mercier las describe aliviando las miserias de los octogenarios, ciegos de nacimiento, parturientas, etc. En 1786, la Sociedad Filantrópica se congratuló de haber asistido a más de 814 desventurados, ancianos, ciegos de nacimiento, parturientas. Gracias, Magdalena. Pilar, ¿cómo anda tu garganta hoy? Bien, bien, de momento bien. Muy bien, adelante. En realidad, practicar la filantropía era sobre todo la manera de asegurarse la felicidad personal. Hacer felices a otros para ser feliz es un tema indefinidamente machacado. Asegurarse la felicidad es una de las preocupaciones principales del burgués. Piensa obtenerla por la virtud, por una mediocridad feliz, cultivando los lazos de familia y de amistad. La felicidad concebida esencialmente como un descanso. Los extremos son temibles, hay que sentir solamente pasiones suaves. Es decir, que la vejez es concebida como una edad feliz e incluso ejemplar, pues el anciano está libre de pasiones violentas, es sereno, sabio. La ausencia de deseos vale más que el goce de los bienes. Una vida equilibrada concluye en la ataraxia, en la euforia. ¿Veis cómo vuelve otra vez a sonar el pensamiento estoico? ¿No?
Sí. A finales del siglo XVIII tenemos un renacimiento, estamos en plena ilustración, tenemos un renacimiento otra vez del pensamiento griego, del imaginario, más que del pensamiento, del imaginario griego, del imaginario romano, de las virtudes cívicas. Y claro, ¿y quién va a poner en marcha este imaginario? La burguesía, porque si estamos hablando de Roma, estamos hablando de república. No estamos hablando de monarquías, de base divina, ¿no? Y lógicamente este espíritu republicano, bueno, pues lleva aparejado pues, una moral, ¿no? Y una forma de estar en el mundo. Esa forma de estar en el mundo es la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se consigue? Fijaos, la felicidad, ¿eh? No estamos hablando de la patria, no estamos hablando No, la felicidad, el derecho a la felicidad, que figurará en alguna que otra constitución y declaración de derechos, en lo sucesivo. Sí. Ese derecho a la felicidad, al final, tiene que ponerse en pie en base a un modo de conducta. ¿Cuál es ese modo de conducta? Una palabra griega la tenemos aquí, ataraxia. La tranquilidad. Estar tranquilo no es tomar ansiolíticos. Estar tranquilo es, bueno, pues tener una vida moderada, otra vez, virtudes romanas, virtudes griegas, y euforia, que para vosotras, para nosotras hoy, estar eufórico es estar en la cresta de la ola, y no tiene nada que ver. La euforia es una vida bien llevada. Es estar bien, euforo es un bien llevar, un bien, ¿cómo decir? Un bienestar, que nosotros lo decimos todo junto y lo desvirtuamos, pero cuando lo separamos tiene otro significado. Un bienestar, un bien pasar, un buen pasar. Pues bien, ese buen pasar o bienestar solo puede hacerse desde la ataraxia, desde esa tranquilidad de espíritu que te vacuna contra los disgustos y contra las apetencias desmedidas, ¿vale? Y con esa tranquilidad tú puedes tener un bienestar. Esa es la base de la felicidad burguesa, ¿no? En la que se va construyendo el imaginario de esta gente en este paso de siglo. Continúa, por favor. Eso afirma, entre otros, Bizum: cada día que me levanto con buena salud, ¿no tengo el goce de ese día tan presente, tan pleno como el vuestro? Si conformo mis movimientos, mis apetitos, mis deseos a los solos impulsos de la sabia naturaleza, ¿no soy tan sabio y más feliz que vosotros? Y la vista del pasado, que causa los pesares de los viejos locos, ¿no me ofrece, por el contrario, goces de la memoria, cuadros agradables, imágenes preciosas, que bien valen vuestros objetos de placer? ¿Pero a quién se está refiriendo? ¿Perdona? ¿A quién les pregunta? No, bueno, son preguntas retóricas. Ah, son retóricas. Ah, vale. Digo, uy, ¿a quién le está preguntando esto? No. A otros burgueses como él, creo. A otros como él, claro. Este tipo de consideraciones deja escéptico a D'Alembert. Se han hecho elogios de la amistad y la vejez. No es necesario hacerlos de la juventud y del amor, escribió. Diderot observa: la vejez es honrada, pero no amada. Sin embargo, en su obra hay ancianos amables, empezando por su padre. La vie de mon père de Rétif de la Bretonne tuvo un enorme éxito de público al describir con complacencia al venerable anciano. Elogia las virtudes y las dulzuras de la familia doméstica, en un momento en que ésta empezaba a disgregarse, cuando la mayoría de los franceses la recordaban con nostalgia. Pinta también los encantos de la vida rural, cuyo atractivo la burguesía redescubría en ese momento. Con el estilo sensible, entonces a la moda,
Cuenta la agonía de su padre, a la que asisten todos los ancianos de la aldea. Todos los ancianos, llorando, llenaban la habitación del enfermo. Claro, cuando la ciudad deja de ser un centro político para transformarse en un centro urbano de explotación obrera, ¿no? Para empezar a transformarse en un centro urbano de explotación obrera, el ideal del burgués vuelve a ser la del patricio romano, ¿no? Retirarte a tu casa de campo, ¿no? Para disfrutar de las bondades de la naturaleza, ¿no? No de esta vida alocada de la urbe, ¿no? Continúa. En el teatro francés, a fines del siglo XVII y en el XVIII, se inicia una evolución de la figura del viejo. Destouches, en Le Triple Mariage, pinta un Oronte autoritario y avaro, que prefiere sus bienes a sus hijos y quiere imponerles casamientos por interés. En L'Ingrat, en L'Obstacle Imprévu, el padre es tiránico e insoportable, pero en L'Irrésolu Pirant adora a su hijo y cede a todos sus caprichos. En Cenis de Madame de Graffigny, Dorimán es un viejo encantador, absolutamente dedicado a sus sobrinos, a quienes ha criado. Es un poco autoritario, quizá demasiado seguro de sí mismo, lo que le lleva a cometer errores, pero su bondad es de lejos muy superior a sus defectos. Y uno de los personajes concluye, después del feliz desenlace: si la excesiva bondad es a veces burlada, no por eso deja de ser la primera de las virtudes. Si la excesiva bondad es a veces burlada, bueno, ya es el colmo ya, ¿no? Del social bien pensante, ¿no? Si la excesiva bondad es a veces burlada, no por eso deja de ser la primera de las virtudes. Llama la atención un pensamiento así, que evidentemente es lo que el imaginario quiere transmitir en la época, en un siglo de una violencia sin igual, ¿no? Es decir, estamos en un momento de la historia de una violencia tremenda, ¿no? Sí, pero claramente la burguesía tiene otra imagen del mundo, ¿no? Y quiere construir otra imagen de sí y del mundo frente a lo que tiene a su alrededor, ¿no? Continúa, Pilar. La concepción que Beaumarchais presenta en su teatro de la vejez es matizada y a veces sorprendente. Solo tenía 35 años cuando hizo representar Eugénie, que no tuvo ningún éxito. El padre de la muchacha, el barón Hadley, es el que desempeña el buen papel. De ese viejo gentilhombre del país de Gales, Beaumarchais dice: el varón, hombre justo y de costumbres sencillas, tendrá constantemente prestancia y estilo, pero no bien lo anime una fuerte pasión, lanzará fuego y llamas, y de ese brasero saldrán cosas verdaderas, ardientes e inesperadas. Es la primera vez que se atribuye a un hombre de edad una pasión interior cuyas explosiones sorprenden a quienes le rodean. En un primer proyecto, el padre era un gentilhombre bretón, gran aficionado a la caza, de carácter brusco e intratable. Tomará las resoluciones más violentas con respecto a todos los incidentes. Lo echará todo a perder tratando de hacerlo todo. Será, en fin, un personaje muy ruidoso y muy poco razonable. Este retrato estaba mucho más cerca de los tipos de viejos convencionales que se encuentran en las comedias. Nada indica por qué Beaumarchais lo transformó, pero su benevolencia con respecto a los hombres de edad se manifiesta también en Le Deux Amis, representada 3 años después. El padre, filósofo sensible, es el personaje más simpático. Sabio, altruista, generoso, salva la situación. En Le Barbier de Seville, a pesar de su tono tan nuevo, Beaumarchais repite sin embargo el estereotipo del viejo enamorado. Bartolo se aparece a los vejetes de Molière. Casi no tiene ningún papel en Le Mariage de Figaro, donde no figura ningún otro viejo. Al final de su vida, en La Mère Coupable, representada en 1792 y que no tuvo ningún éxito, Beaumarchais adopta sobre la vejez el punto de vista moralizador y lenificante que agradaba a la época. Es el prefacio, dice, hablando del conde de Almaviva. En el prefacio dice, hablando del conde de Almaviva: en el cuadro de su vejez y viendo La Mère Coupable, quedaréis convencidos, como nosotros, de que todo hombre que no ha nacido espantosamente malo termina siempre por ser bueno cuando se aleja la edad de las pasiones y sobre todo cuando ha gustado la dicha tan dulce de ser padre.
Ya es lo más. Dios mío. Es una taza de Mr. Wonderful esto. Totalmente. Madre mía. Termina el párrafo. En la pieza, el conde dice: «Ah, hijos míos, llega una edad en que las gentes de bien se perdonan sus errores, sus antiguas debilidades y sustituyen con un dulce afecto las pasiones tormentosas que los habían desunido». Gracias, Pilar. Taina, ¿te apetece leer? Sí, claro que sí. Bueno, a ver. En 1799. En 1799, un tal Billy dedica una pieza al abate de Spital, tal como era a los 66 años y a quien describe así en su prefacio. Una penetración a la que nada... Uy, perdón, es que Greta me está pidiendo que la acaricie, perdonad. Calla. En la pieza el conde dice: perdón. Una penetración a la que nada puede escapar. Genio y bondad. Una piedad dulce y sin afectación. Un gran conocimiento de la naturaleza. Estas son las características del hombre de edad tal como lo sueñan los moralistas. Los melodramas que pululan a comienzos del siglo XIX se inscriben en esta línea. Los viejos solo desempeñan en ellos papeles episódicos, pero son majestuosos y conmovedores. A veces cometen errores, pero los reparan con la nobleza de sus corazones. Así, en Robert de Brillanz de Lamertier, el padre de Robert ha cometido el error de preferir a su otro hijo, que lo ha mandado a encerrar en una torre. Robert lo salva. El viejo aparece como un mártir lleno de grandeza. En Le Fin des Maris, escrito por Pisercot en 1801, el viejo Werner, ciego, encarna las más elevadas virtudes. Su sentido inflexible del honor lo hace autoritario y duro. Ha maldecido a su hija, a quien creía culpable, sin escuchar su defensa, y se empecina en su rencor. Pero cuando por fin conoce la verdad, perdona y todo el mundo a su alrededor llora de emoción. Uno de los héroes concluye: un padre que perdona es la imagen más perfecta de la divinidad. El mismo tema es tratado de nuevo por Pisercot en 1821, en Valentín. Alberto, también ciego, se muestra duro con su hija. Al fin se reconcilia con ella, desinteresado, intrépido, linda en lo sublime y provoca admiración. Aparece un tema nuevo, el del viejo servidor abnegado. La relación feudal del señor con el vasallo implicaba, en principio, un don total de este a aquel. La burguesía, en ascenso, soñó con resucitar en su provecho un vínculo parecido. Es decir, en la aristocracia lo que se esperaba del vasallo era pues, que se cumpliera el pacto feudo-vasallático, ¿no? Es decir, yo te entrego todo lo que tú necesitas para tu subsistencia y yo te protejo, ¿vale? Le dice la burguesía, que ha conseguido derribar o acorralar a la aristocracia, quiere replicar, digamos, esa relación. Ahora no tendrá sus vasallos, pero sí quiere tener sus sirvientes, y quiere de esos sirvientes una relación amorosa, de respeto y reconocimiento. Como diría hoy nuestros emprendedores: yo te doy trabajo y miro por ti, ¿no? Sí, bueno, pues el burgués de la época dice: alma mía, si yo te he sacado a ti de la miseria, te he metido en mi casa y te he permitido que friegues y limpies mis sábanas, ¿no? Espero de ti que me reconozcas como un padre, ¿no? Que soy el que te ha protegido, ¿vale? Continúa, Taina. Claro. En Misantropía, en Repentir, inspirada en Concebú, el viejo Toby arranca lágrimas a los otros personajes por su noble serenidad
por su resignación apacible. Muy viejo, pobre, sabe encontrar en el solo hecho de vivir una humilde felicidad. El ilustre Ambigu, el escrito en 1806 por Caizbou, uno de los principales personajes, es el viejo Oberto, apasionadamente fiel al joven príncipe ciego, valeroso, lleno de dignidad, encarnación de todas las virtudes. Gracias, Taina. María José. Perdona, Jorge, ¿es casual que haya tantos ciegos? Es que es muy impresionante. Yo también me lo estaba preguntando. Sí, yo creo que... Ahora joven ciego, antes eran viejos ciegos. pero Claro, ahora- Sí, yo creo este que es lo joven, que- pero... Yo creo que lo que está ocurriendo nos ha dado la pista antes Simón. Se ha producido en la clase alta una mejora en las condiciones de vida. Ya hay más gente anciana y claro, un problema, digamos, de los que pasamos los 60, ¿no? Es, por ejemplo, las cataratas, ¿no? Pues las cataratas, y claro, Bueno, entonces no se operaban. claro, era una enfermedad o una, no sé si es una enfermedad, no, un problema incapacitante completamente, ¿no? Claro. Eso sí que no lo arreglaba con todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces, claro, me imagino que al aumentar la edad de la gente, dan la cara a un montón de problemas que en las generaciones anteriores eran Claro. prácticamente inexistentes, ¿no? A ver. Gracias. De nada. Hay una cantidad de viejos servidores anegados en la obra de Pixel-Kurt. Estas obras de baja calidad son por lo mismo muy significativas. Obedecen a las exigencias del público y reflejan pues sus fantasmas. Este venera a los ancianos dentro de su propia clase. Fuera de ella, los admira en la medida en que encarnan una fidelidad incondicional a la casta superior. Es decir, lo que estas obras están mostrando, digamos, es la admiración de la ataraxia en la clase alta, ¿no? Que es lo que se espera de ella, y en los otros ese respeto y veneración que le corresponde al servidor, ¿no? Continúa. Los viejos pobres ingresan tímidamente en la literatura. No interesan en sí mismos, sino en su relación feudal con un amo que detenta la verdad de lo que son. Y aquí volvemos, la autora nos pone en la nota 99, dice, así ocurría con el viejo esclavo Ión de Eurípides, pero así lo hemos visto desde Homero en adelante en toda la literatura griega. Cuando Ulises llega a la isla y le atiende su viejo sirviente, el viejo sirviente, el porquero, es un personaje entrañable y dentro de la obra, pero es un personaje que forma parte del decorado, ¿no? ¿Y por qué aparece y por qué se le trata tan bien? Porque es un especial sirviente que ama a su ama, en este caso a Penélope y al marido ausente, ¿no? Es decir, y mantiene ese amor aún en la ausencia. Claro, es el vínculo feudal por excelencia. Totalmente. Claro. Continúa. En el teatro italiano se observa una evolución paralela. Se ha visto que en el siglo XVI Pantalón era un viejo odioso. No, todavía rozagante. A finales del siglo XVII había cambiado. Perrucci dice de él en 1699. Era un viejo decrépito que quiere imitar a la juventud. Pero en 1728 Riccoboni lo describe como un buen padre de familia, un hombre honorable, extremadamente puntilloso en cuanto a sus palabras y severo con sus hijos. Es rudo por fuera. Ya no es avaro, sino muy económico y a pesar de sus cualidades todavía es embaucado. ¿Embaucado? Es que casi no leo, ¿eh? Este cambio es particularmente notable en el teatro de Goldoni. Es que en Venecia, cuyas costumbres describe, se asiste también a la promoción de la burguesía y a la exaltación de los valores burgueses. A partir del siglo XVI, la supremacía marítima de Venecia ha disminuido
el Imperio turco, España, Ragusa, le hacen competencia. Venecia se ha transformado en un gran puerto industrial. Allí se fabricaban paños de lana. Pero los nobles consideraban degradante este tipo de trabajo. Compraban tierras en el interior del país y se apartaban de los negocios. En el siglo XVIII la aristocracia conserva el poder político, pero subsiste gracias a las riquezas que la clase de los comerciantes junta en la ciudad. El hombre ideal es el comerciante honesto, económico, industrioso. Esas virtudes son más útiles a la ciudad, a su familia y a sí mismo que los títulos nobiliarios. Los nobles llevan una vida disipada y absurda. El comerciante encarna el buen sentido y la rectitud. Su código moral descansa esencialmente en la relación de la familia. Tal era la convicción de la clase burguesa a la que Goldoni pertenecía. ¿Sigo? Sí, vemos cómo en todos los países se produce una evolución similar. Similar, sí. Continúa, María José. Sí, ya terminas tú la sesión. Vale. Tradicionalmente Pantalón es un comerciante. Al comienzo de su obra, Goldoni, imitando la comedia del arte, presenta de él una figura convencional. En Le Rabat Joy, obra mucho más personal, el hombre de edad es muy antipático. Goldoni pone en escena 4 encarnaciones de Pantalón. 4 viejos misántropos, tiránicos, ávaros, egoístas, empecinados. Tienen ideas caducas y detestan a la juventud, oprimen a sus familias, impiden a mujer e hijos que salgan, se distraigan, se vistan bien. Uno quiere casar a su hija con el hijo de otro, pero los dos se niegan a que los jóvenes se vean antes del día de la boda. Gracias a la complicidad de las madres, consiguen, sin embargo, encontrarse. A lo largo de su carrera, Goldoni va dedicándose cada vez más a pintar la sociedad veneciana tal como la ve, y Pantalón va acercándose al comerciante ideal. Por lo demás, no es un viejo, sino un hombre entre 2 edades que ha sabido administrar su fortuna, gobernar bien su vida y dar prudentes consejos. Goldoni suele convertirlo en su portavoz. En una de sus piezas más logradas, trata al personaje del padre con un poco de ironía, pero también con la mayor estima. Geronte es brusco, autoritario, de carácter difícil, no escucha a nadie, sin consultarla decide casar a su sobrina Angélica con un viejo amigo. Pero es un hombre generoso, mantiene con largueza a la familia de su criado, accede a pagar las deudas de su sobrino y al fin comprende que debe dejar que Angélica disponga de su corazón y la autoriza a casarse con el joven a quien ama. ¿Sigo? Sí, el siguiente párrafo ya lo dejamos. Como se ve, la figura del viejo comerciante rico ha evolucionado desde Chaucer. Entonces, y a lo largo de los siglos siguientes, su riqueza era objeto de envidia. Se le consideraba injustamente privilegiado. La venganza consistía en burlarse de él. Solo en el siglo XVIII, una comprensión más aguda de los hechos económicos permite comprender los servicios que presta al conjunto de la sociedad. El utilitarismo, que los puritanos han sido los primeros en profesar, conduce a atribuirles todos los méritos. Después de haber reconocido su papel, serán especialmente respetados en su vejez. La prosperidad de que gozan es garantía de su sabiduría y sus virtudes. Gracias, María José. Bueno, el menudo repaso le ha pegado la autora a los siglos XVI y XVII y parte del XVIII. Y ahora vamos a... El siguiente párrafo empieza de la siguiente manera, pero ya queda para la semana que viene. Como los autores del siglo XVIII no escapan a la influencia de su época. Sin embargo, como ésta favorecía el individualismo, la novedad y la abundancia de ideas, se encuentra gran número de escritores de una originalidad pasmosa. Entre ellos es preciso mencionar a Swift, a Jonathan Swift, a quien se debe el retrato de la vejez más cruel que jamás se haya trazado. Os voy a pasar para la semana que viene el capítulo 10 de los viajes de Gulliver, del tomo 3, que es la isla de los Lugnac, y lo vamos a leer.
¿vale? Vamos a leer ese capítulo porque es algo maravilloso leer a Jonathan Swift en esta descripción y creo que os vais a divertir y os va a gustar mucho. Así que creo que lo dejamos aquí, creo que es un buen lugar y el miércoles que viene retomamos la lectura con Gulliver. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Buenas noches. Gracias. buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao.